Hoy comenzamos un estudio nuevo, así que vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Vamos a estar a partir de aquí en más en este Evangelio, así que les animamos a que puedan estar leyendo, avanzando. Compartimos algunos videos ayer de algunos panoramas y también una dramatización del Evangelio, que lo vamos a ir compartiendo a medida que vamos estudiando, así que si algunos lo vieron, está bastante bueno y nos pone un poco en contexto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estudiar Lucas? ¿Por qué estudiar este libro? Sin duda está en las Escrituras y eso ya es razón suficiente para poder estudiarlo. Pero hemos estado por varias semanas en los profetas menores y terminamos con el último de los profetas menores, que es Malaquías, que es la última voz profética del Antiguo Testamento, y hay un periodo aparentemente ahí de silencio, o que se le llama así, pues no se levantó ningún otro profeta. Y queremos comenzar en Lucas porque precisamente lo que hace Lucas, y una particularidad de esta carta, de este Evangelio, es que lo que hace Lucas es recopilar toda esta información que hay, y yo quiero que leamos por favor los primeros 4 versículos juntos. Vamos a avanzar mucho más en el día de hoy, pero para poder comprender esta razón de por qué estudiar este libro, y dice ahí: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, no hay dudas de estas cosas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, refiriéndose a los apóstoles, ¿no? Y los que fueron testigos ahí de primera mano de la obra de Cristo y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y sin duda, lo que hace Lucas, ¿no? Ya vamos a ver quién es este Lucas, pero lo que hace es un intento de hacer un relato de las cosas, como dice la NBI, dice un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y para saber cuáles son esas cosas que se han cumplido, tiene que haber algo antes que diga qué va a pasar. Así que por un breve momento, vaya conmigo a Malaquías, los últimos versículos de Malaquías. Así que devolvemos, tenemos Marcos, Mateo, y luego tenemos Malaquías allí un poquito atrás, ¿no? Y los últimos, el capítulo 4 de Malaquías, si lo estudiamos hace unas semanas atrás, los últimos versículos del verso 4, 5 y 6, recordamos que en los profetas siempre encontramos esta voz de juicio, de advertencia: arrepiéntete, pero también una voz de restauración, una voz de esperanza, una voz de salvación, una voz de restauración al pueblo y de promesas, muchas de ellas futuras, muchas de ellas que se cumplieron en Cristo en su primera venida y muchas se han de cumplir en su segunda venida, como cantábamos recién. Esperamos por ti, Señor, porque esperamos que Él vuelva, ¿amén? Esperamos que Él vuelva porque también así lo ha prometido el Señor y lo tenemos en su palabra. Pero ¿qué era lo que los personas, creyentes, judíos y cristianos también, que habían aceptado a este Jesucristo, ¿no? Y que lo vieron caminar por este mundo, tenían en sus mentes para tener en cuenta aquellas cosas que se estaban cumpliendo en Cristo? ¿Se acuerdan que Pablo, en uno de sus viajes misioneros, llega a una ciudad, a la zona de Berea, allí en Macedonia, y cuando él estaba hablando, tomando siempre del Antiguo Testamento, pues él lo que hacía, Pablo, era llegar a las sinagogas, ¿no? Y ahí comenzaba a hablar acerca de ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento, pero que ahora se ha cumplido en Jesús. Y los hermanos de Berea, ¿se acuerdan?, tenían una particularidad. Ellos iban revisando cosa a cosa de las cuales Pablo estaba diciendo, decían: sí,
Sí, es cierto. Iban corroborando las cosas que Pablo iba diciendo, pero porque ellos también esperaban este Mesías, ¿no? Y estaban viendo si realmente se habían cumplido. ¿Y cuáles eran algunas de estas cosas que estaban por cumplirse? Y vamos a leer ahí Malaquías 4, del 4 al 6. Yo lo leo y dice así: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Aquí hay dos cosas. Yo les envío el profeta Elías antes de otro día, y dice ahí el día de Jehová, grande y temible. El día de Jehová lo estudiamos en los profetas menores, ese día en cuando ha de venir el Mesías, aunque esto lo vemos nosotros. Si usted ha mirado varias montañas y las ve una detrás de otra, si nosotros las vemos de costado, vemos que hay una montaña, y entre la montaña que está al frente y la que está atrás hay un gran valle, ¿no? Y ellos veían estas cosas de el Mesías sufriente, como en Isaías 53, y después el día de Jehová, el día de ira, el día grande, lo veían ahí como seguido, pero entre estos dos eventos vemos este valle que en el estudio de la teología lo vemos allí como el tiempo revelado después en el Nuevo Testamento de la iglesia, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, viene este día de Jehová grande y temible, pero antes de él yo les enviaré el profeta Elías. Nosotros vamos a la escritura del Nuevo Testamento y no vemos que venga Elías en sí, pero sí un profeta como Elías. Y ese hace referencia a ¿quién? Hubo un profeta antes, alguien que preparó el camino para Jesucristo, y fue precisamente Juan. Y Lucas va a hablar de estas cosas y va a comenzar precisamente por ahí, ya lo vamos a ver en unos minutos. Pero, y termina diciendo ahí al final, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estas palabras que estaban presentes probablemente en gran parte de los judíos y de los primeros cristianos, son las que están aquí en mente, aunque Lucas no era particularmente un judío, en lo que se piensa, no sabemos mucho de él, más allá de las referencias que hace Pablo a un Lucas, que nos dice que era médico y que fue un compañero de viaje de Pablo. Llegamos a saber que el Evangelio de Lucas lo escribe Lucas porque hay una gran similitud con Hechos. Mire, vaya conmigo un momento a Hechos. Primer capítulo de Hechos, los primeros versos ahí de Hechos 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Se acuerda? Lo leímos hace un momento. Me ha parecido a mí, ¿no?, escribirte a ti, excelentísimo Teófilo, aunque la palabra Teófilo es un amante de Dios, ¿no? Eso es lo que significa literalmente la palabra, pero también puede ser un nombre propio, ¿no? Entonces vemos esta similitud entre Hechos y Lucas y la forma de escribir y de relatar los hechos, los acontecimientos, son muy particulares son muy similares en cómo están en Hechos como están en Lucas. El libro de Hechos tiene esta particularidad. ¿Cómo sabemos que lo escribió Lucas también? Pues más adelante él comienza a escribir los hechos de los apóstoles, lo que pasó, y comienza a hablar ahí de Pedro, de Juan, y siempre en tercera persona, ¿no? Siempre ellos, y llega un momento en cuando Lucas se suma a los viajes misioneros de Pablo y ahí empieza a hablar de nosotros, y nosotros sí fuimos, ¿no? Y estábamos, y ahí se incluye ya él también en primera persona, también incluido en nosotros, ¿no? Primera persona plural. Entonces, sabemos de que Hechos lo escribió Lucas, y en la similitud sabemos que podemos comparar, y la información y la historia de los primeros cristianos siempre atribuyó este evangelio a este Lucas. Así que sabemos, acá no se nos dice este libro lo escribió Lucas, pero con toda esta información y muchas otras más, creemos que la autoría es de este Lucas. Y dijimos, Lucas era un médico que estuvo sirviendo con Pablo, ¿no?, en gran parte de sus viajes misioneros, y él probablemente en su rigurosidad él quiso investigar, y es lo que nos dice al principio, ¿no? Me ha parecido a mí, verso 3,
del capítulo 1, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, o sea, yendo ahí a las primeras fuentes, escribírtelas a ti, oh Teófilo. Hoy se nos sucede un fenómeno, especialmente en esta última generación de jóvenes y aún no tan jóvenes y ya algunos bastante viejos también, pero que si está en internet o si está en YouTube, ¿no? Entonces es cierto, ¿eh? Entonces nos basamos mucho de nuestra información la basamos porque apareció en internet y yo quiero bajar la panza y busco una dieta en internet y la comienzo a hacer. Y otro quiere un remedio para las picaditas de la avispa, ¿y a dónde va? Ya no le preguntamos a la abuelita de la esquina, ahora vamos a San Google, ¿no? Y vemos cómo hacer para las picaduras de la avispa. Si está en internet, entonces es cierto. Bueno, así muchas personas han creído un montón de mentiras. Por eso es que Lucas lo que hace en su trabajo es investigar, ir a las fuentes, tomar la información de primera mano y ponerla por orden. Y aquí es lo que tenemos, este libro de Lucas, que sitúa de alguna manera a Jesús no solo en el centro, sino también, o en el centro del mundo judío, sino que también en el centro del mundo gentil, del mundo romano. Creemos que Lucas escribió a una audiencia. Mateo, por ejemplo, él escribe para decir que Jesús es el rey de los judíos. Y su primera audiencia, lo más probable es que sean judíos ahí del primer siglo. Lucas tiene una intención más global, ¿no?, de extender este evangelio de este siervo que es muy común en la cultura romana, de que el siervo fuera el que estuviera allí a disposición de todos los demás, ¿no? Y muestra a Jesucristo como aquel que no viene a ser servido, aunque Él es Señor, sino que viene a servir. Y pone aquí a este Jesucristo también plenamente humano. Vamos a ver mucho de la humanidad de Cristo aquí en el Evangelio de Lucas, ¿no? Entonces, Lucas está aquí en este prólogo mostrándonos por qué él está escribiendo, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo investigando, buscando las fuentes, pero ¿por qué? Dijimos, es porque él quiere hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y como dijimos, estas cosas que se han cumplido por las promesas que hay en el Antiguo Testamento respecto a esta venida del Mesías, Redentor, Salvador, para los judíos, pero que como estudiamos en los profetas menores, que no era solo una bendición para el pueblo de Israel, sino que desde allí una bendición para el mundo entero, para que todas las naciones puedan ser benditas en Él. ¿Y qué es lo primero que hace? A ver, si usted quiere contar una historia, que sea realmente cierta y que quiera traer un mensaje que traiga certezas, que traiga verdades, probablemente elegiríamos que los primeros personajes que aparezcan acá sean personas reconocidas. Hoy día, cuando uno compra un libro, ya sea una novela, aún incluso libros cristianos, lo primero que ve hoy, la mayoría de las veces, las primeras 2 o 3 páginas incluso, son comentarios de personas conocidas a ese libro. Y dicen, no, este libro es excelente, te va a ayudar para X, ¿no? Y después de eso dice, fulanito de tal, profesor, PhD en no sé cuánto, y todo su currículum allí, bueno, si lo está recomendando X personas porque el libro es bueno, ¿no? Entonces, hoy existe esto, si no, en la contraportada, al final, vemos también a veces este tipo de comentarios. Y en cualquier libro, compre usted un libro cristiano y va a ver también que esto es así, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos respaldar de alguna manera el mensaje que se va a dar en el libro con la opinión de los demás, ¿no? Y personas que sean reconocidas. Pero lo interesante de Lucas es que él comienza este relato. Vemos que Mateo comienza con una genealogía porque él quiere precisamente abordar el tema de la dinastía de Jesucristo, descendiente del rey David, ¿no? Y quiere llegar allí porque precisamente en él se cumple que él es el rey de los judíos. Pero aquí Lucas va a comenzar con 2 eventos, que son los que vamos a ver ahora, y son muy particulares.
Y que tiene en común es que trata de personas que son personas comunes y corrientes. Personas lo más normal posible, personas que no eran destacadas, que no eran conocidas, no eran de la gran ciudad, eran de pueblos muy lejanos, incluso desconsiderados algunos de ellos, ¿no? Tenido en menos por los demás, y que a partir de allí suceden eventos extraordinarios. Y esto es lo hermoso, porque Dios sigue obrando de la misma manera. Y vamos a ver lo que sucede con Zacarías y lo que sucede con María, y no ver solamente necesariamente un contraste entre los dos, pero sí algunas particularidades en cada uno de ellos. Y vamos al texto, porque nos dice ahí verso 5, en el verso 5 de Lucas 1, dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Bueno, Zacarías era descendiente de la tribu de Leví, por lo tanto era sacerdote, pero los sacerdotes no estaban solamente en el templo. Dice allí que de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Hacemos una pausa aquí. El templo tenía afuera el altar donde se ofrecían sacrificios, pero después, al entrar en el templo, tenemos el candelabro, tenemos a mano derecha la mesa de los panes, y en el centro tenemos el altar del incienso. Y allí había que estar ofreciendo incienso todo el tiempo. Eso estaba encendido todo el tiempo, así como el candelero también, y los panes se iban renovando. Y ahí había un velo y detrás estaba el arca del pacto, que se entraba allí solo el sumo sacerdote. Pero los sacerdotes entraban aquí para cambiar panes, para prender o echar más aceite en el candelabro, o para ir y poner más incienso para que siga quemándose allí en el altar de incienso. Y no se nos dice aquí particularmente de dónde era, pero no era de Jerusalén, ¿no? Lo más probable que de alguna aldea allí, a las afueras, o más lejos incluso, porque después nos dice que después de cumplir los días allí regresa. O sea, él fue al templo y no volvió enseguida, estuvo unos días allí, no sabemos cuánto tiempo, pero estuvo trabajando allí. Le tocó, mira, Zacarías, te va a tocar tal día, por 15 días vamos a poner, ofrecer incienso en el templo, y se fue y estuvo allí haciendo eso. No era algo que él hacía habitualmente, no estaba en esto relacionado comúnmente. Él como sacerdote estaba en otros lugares. Recuerdo que los sacerdotes también estaban dispuestos en distintas ciudades para enseñar la palabra de Dios, para muchas veces resolver algunos problemas o conflictos. Acudían a ellos, pues instruían, sabían acerca de la ley de Dios. Entonces estaba allí Zacarías, y resulta que tenían una particularidad estas personas. No tenían hijos, pues su esposa era estéril, y ambos eran de edad avanzada. ¿Ha escuchado esto ya en la Escritura? ¿Se acuerda alguno? Abraham y Sara. No sabemos de la edad, pero sí Ana, no era estéril. Y vemos que Raquel también, que no podía tener hijos. Y cómo Dios obra de manera extraordinaria en personas que y dice que ellos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Tenían la esperanza. Vamos a ver que después, más adelante, aparecen otras personas aquí en el templo, personas que estaban esperando. Como siempre, en el pueblo de Israel había un pequeño remanente con la esperanza de que viniera ese Mesías. Lo vemos después cuando viene con Jesucristo ahí al templo, y viene Simeón, ¿se acuerdan? Este hombre mayor que dice: gracias Dios por dejarme ver al Salvador. Había una esperanza en un grupo pequeño que no era la élite, que no eran los sacerdotes, que no eran los que estaban ahí en el templo todo el tiempo, no era la clase gobernante, sino que era esta clase de personas común y corriente, pero con la particularidad de que en sus corazones había fe, había esperanza,
y estaban allí, expectantes de lo que Dios podría hacer. Y dice que él va al santuario a ofrecer. Y dice que el verso 10, para seguir el relato, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle. ¿Qué haría usted si se le aparece un ángel ahí? Y probablemente haría lo mismo que Zacarías, ¿no? Él se turbó allí, dice, al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. El incienso tiene la ilustración, porque el incienso se quema y sale ¿qué cosa? ¿Usted ha visto quemar incienso alguna vez? Pueden ser madera, es un tipo de cosas que emanan un cierto olor, ¿no? Y sube y se esparce por todo el lugar. Bueno, la figura que quería mostrar el altar de incienso, afuera teníamos el sacrificio, animales, y nos dice que la manera de poder entrar a la presencia de Dios era por medio de un sacrificio. Y eso viene desde el Edén, ¿se acuerda? Para que Adán y Eva pudieran estar en comunión con Dios, tuvo que haber un sacrificio para poder vestirlos con pieles. Y eso es lo que sigue entendiendo, por eso Abel trae un sacrificio, por eso Abraham, cuando Dios se le acercó, también ofreció un sacrificio. La manera de acercarnos a Dios siempre era por medio de un sacrificio. Pero después adentro cada una de las cosas tenía una ilustración. Y el del altar del incienso era o asemejaba a las oraciones del pueblo a Dios, ¿no? Y que todo el tiempo estaban siendo elevadas a Dios, ¿no? Porque esto subía, ¿no? Y aunque llenaba todo el lugar ahí, pero de alguna manera este olor llegaba a Dios, ¿no? Como olor fragante, lo dice después en una parte de Pablo. Pero lo que quería ilustrar el ofrecer incienso todo el tiempo eran las oraciones y las súplicas y las plegarias del pueblo de Israel a Dios. Y precisamente Zacarías, ¿qué estaba haciendo allí? Estaba orando, porque el ángel le dice a Dios, le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída. O sea, otra característica que vemos de Zacarías es que, además de ser piadoso con su esposa, personas justas que guardaban los mandamientos de Dios, también eran personas que se acercaban a Dios y buscaban a Dios y buscaban aquello que parecía imposible para ellos. Sabían, comprendían que era posible para Dios, aunque no hubiera nada a su alrededor que le manifestara en algún sentido que esto pudiera ser posible. Pero estaba orando y dice: tu oración ha sido oída y tu esposa dará a luz un hijo. Y tendrás, verso 14 dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidre, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Se acuerdan de lo que leímos en Malaquías recién? Para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Es lo que dice literalmente Malaquías. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? La NBI lo pone de esta manera en el verso 18. Dice: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque imagínense, un hombre mayor, un hombre que su esposa es estéril, y todo el tiempo han querido quizás tener un hijo, y no pasa nada. Y ahora le dice que va a tener un hijo, pero no era cualquiera. Le dice que este hijo iba a ser el Elías prometido en Malaquías, y que iba a ser grande en medio de su pueblo, y que iba a preparar el camino para el Señor, para el Mesías. ¿Se imagina ahora, después del gran temor que sobrevino de ver solamente el ángel, ahora que le diga que va a tener un hijo? Que le diga que ese hijo va a ser el que está prometido en el Antiguo Testamento, que va a ser él el que va a preparar el camino para el Señor que ellos estaban aguardando. Entonces, no, la primera te creo, pero la segunda y la tercera y la cuarta, digo, no, ya esto es mucho. ¿Cómo puedo estar seguro de esto?
Y es ahí donde quizás nos enseña un poquito Zacarías, porque a veces nuestra disposición es grande para la fe, pero cuando el Señor nos abre un poquito del velo y nos dice, esto es lo que yo te voy a dar, yo te voy a permitir, este es el camino que yo quiero para ti, entonces empezamos a tirar para atrás como caballo asustado, ¿no? ¿Ha visto el caballo asustado alguna vez? Empieza a caminar para atrás, que no es algo común para un caballo. El caballo siempre va para adelante. Y empieza a tirar para atrás y dice, ¿cómo estoy seguro de esto? ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Dice la NBI. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ahora sigo leyendo en la NBI. Ya soy anciano y mi esposo también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo, no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. No seas malo, diría algún, si fuera uruguayo, ¿no? Porque ¿cómo puedo estar seguro de esto? En otras palabras, estaba dudando, pero también estaba diciendo, bueno, dame una señal para estar seguro. O sea, ponme una notita aquí porque mi señora no me va a creer, la gente afuera no me va a creer, mi familia va a decir que estoy loco. Dame una señal. Bueno, ¿cuál fue la señal? Se quedó mudo. Y esto es lo que pareciera humor negro, porque después aquí, en el verso 21, verso 20 nos dice, te quedarás mudo y no podrás hablar, estoy en la Reina Valera otra vez, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Yo trataba de imaginarme y le puse allí este video, si lo pudieron ver, véanlo después, cuando sale Zacarías y como que intenta, ¿cómo le puede decir a alguien por señas que apareció un ángel, que el ángel te dijo que ibas a tener un hijo y que ese hijo iba a ser el Elías prometido de Malaquías, que iba a preparar el camino del Señor? ¿Cómo se lo dice, se enseña? Duro, ¿no? De alguna manera difícil la situación, y parte aquí de esta ironía, porque él pidiendo una señal, la señal fue que no podía comunicar todas estas cosas, no de la manera que él quisiera. Pero dice ahí, cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Era muy en la relación social aquí del primer siglo, especialmente en Israel, en otras civilizaciones también, el hecho de no tener descendencia era un estigma, ¿no? Era visto de que algo pasa en tu vida, capaz que Dios te castigó, que no te permite tener hijos, era la manera en cómo se perpetuaba el apellido, ¿no? Hoy día vivimos una sociedad completamente distinta a esta, ¿no? Pero era la manera en cómo se fortalecía una familia, porque había gente para trabajar en la casa, en fin, era una sociedad agrícola, ¿no? Entonces, el que no tuviera descendencia, dice, por eso se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Él pensando en lo que estaba viviendo, pero sin duda siendo parte de algo extraordinario. Pero para que algo se convierta en extraordinario, hay algo ahí en el medio. Estos eran personas comunes y corrientes. Era un sacerdote que ni siquiera estaba todo el tiempo en el templo. Eran personas mayores, además ella estaba estéril, pero dijimos que eran personas que tenían fe, que guardaban la palabra del Señor, que se buscaban la dirección de Dios, porque le dices, tu oración ha sido oída. No sabemos cuánto tiempo él oró por esto. Y quizás ahí, cuando le tocó su turno a ir al templo, no sabemos si había ido antes al templo, pero le tocó ir ahí y dijo, ¿qué cosa puedo pedir aquí? Porque el incienso era precisamente la manera en cómo subía las oraciones a Dios. Y él seguía pidiendo quizás lo mismo a Dios. Y el Señor siempre honra a aquellas pequeñas cosas ordinarias en nuestra vida,
cuando Él interviene, todo eso se vuelve extraordinario. Quizá hoy día no vamos a participar de estas cosas tan grandes como el cumplimiento de una profecía, como la de Juan, o de este futuro Elías. Pero lo maravilloso que vemos, y lo vamos a ver ahora en María también, es que Dios, pudiendo hacer, decía C.S. Lewis, Dios pudiendo hacer todas las cosas con un chasquido de sus dedos, ha dejado o ha permitido que su obra en este mundo sea llevada adelante por personas torpes, con errores. Pues la misión, lo estudiamos los miércoles, varias semanas, la misión de Dios, Él ha dejado esa misión a su iglesia para que lleve adelante su obra, y nosotros ser parte de esta gran obra y ser parte también de los cumplimientos de las promesas de Dios a este mundo, de que Él está prometiendo salvación y redención a este mundo. ¿Por medio de qué? ¿O de quién? Por medio de Cristo. Pero ¿cómo la gente va a conocer a Cristo si no es por medio de la predicación y el compartir el Evangelio a otros? Hoy quizás nosotros pensamos de qué manera yo podría participar de algo extraordinario, y es esto. Dios sigue cumpliendo su promesa de salvar a la humanidad y de alcanzarle por medio de la predicación del Evangelio. Y te quiere usar a ti. Y quizás nosotros oramos, Señor, haz algo en este mundo, mira cómo se viene a pedazos. Y Dios dice, ok, se ha oído tu oración, yo te quiero usar a ti. Y allí hay personas que necesitan escuchar. Un vecino que necesita escuchar el Evangelio. Un padre de la escuela que necesita escuchar el Evangelio. Que necesitan ver a Cristo. Nunca minimices que eso es algo extraordinario. Nunca minimices que está siendo parte de la obra de Dios. De que Él está cumpliendo y llevando a cumplimiento sus promesas de salvar a la humanidad. Pero lo quiere hacer por medio de ti y yo. Cuando nos disponemos a obedecer sus palabras y seguir sus mandamientos para que el mundo pueda ver a Cristo en nuestra vida. Ahora el relato sigue, pues dijimos hay 2 eventos aquí extraordinarios, pero que tienen que ver con personas que eran comunes y corrientes. ¿Y cuál es la otra persona? Bueno, dice ahí el mes sexto, el mes ángel, o sea, cuando ya lleva 6 meses de todo esto que aconteció, el ángel Gabriel, el mismo, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora nos dice allá, y esto eran de las zonas despreciadas por los de la capital, ¿no? Sigue sucediendo lo mismo en muchos países y a veces aquí también, ¿no? Están allá los de la capital y bueno, los de la periferia allá, esa gente es gente de campo, mira, son los paisanos, ¿no? Como dicen los canarios, ¿no? Y dice, era de Nazaret y vino a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba ¿qué salutación sería esta? Lo mismo que Zacarías, se turbó sin duda, ¿no? Pero se decía, ¿por qué me dice favorecida? El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, ¿quién soy yo? Y eso es lo más común y corriente. Y dice, entonces el ángel, verso 30, le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y concebirás, y ahora dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Y se parece un poco a la pregunta de Zacarías, ¿no? Ahora aquí ella dice, ¿cómo podrá suceder esto? Zacarías apunta un poco más a él y dice, ¿cómo podré yo estar seguro de que esto va a pasar? Porque tengo dudas, o sea, lo que me dice es difícil. Pero esta mujer, hay una diferencia, hay una pequeña diferencia. Y no es para poner a Zacarías en peor lugar que María. Pero acá podemos rescatar algo diferente en María. Y que ella dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó al ángel, pues yo soy virgen. O sea, ella dice, ok, acepto lo que tú me estás diciendo.
pero ¿cómo será? Ella nos dice, no, mira, esto es imposible. Esto no se puede porque yo no estoy dispuesta para esto. Imagínate lo que van a decir. ¿Qué es lo que sucedió? A Jesucristo lo trataban de esa manera, aún incluso ya siendo carne. Es que no es duda, es curiosidad. Claro. Y no está mal tener esa curiosidad con Dios, pero cuando la curiosidad afecta nuestra fe, es lo que se vuelve un problema. Aquí esta mujer era una mujer que también esperaba, ¿no? Eran personas piadosas, aunque eran bastante pobres. Ella sabía que era descendiente de David, pues le dice y le promete que se va a cumplir esta profecía de que él le va a dar el trono de David, su padre, porque cualquier descendencia que tuviera María descendía de David, pero no era de la línea así de las personas más destacadas. Y ella dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Verso 35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y este versículo quizás márquelo allí, porque viene a ser la conclusión de todo esto que está aconteciendo, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Tú crees eso? Lo dice la palabra de Dios, que nada hay imposible para Dios. ¿Cómo lo podemos explicar? Es que si lo podemos explicar, lo más probable es que no venga de Dios. Porque ¿cómo podemos explicar científicamente cómo esto acontece? Han querido, y sí, han llegado a algunos acercamientos. Hay animales que en el reino animal se pueden reproducir solos, sí, lo hay, las plantas también, pero esto no lo hemos visto en la raza humana. Entonces, si hay algo aquí es que cuando Dios obra, Él vuelve lo ordinario en algo extraordinario. Pero para eso también demanda una disposición de aquellos que Dios quiere utilizar. Primero, de humildad. Lo estudiamos en Efesios. Lo más importante no son nuestras habilidades, sino que nuestro carácter. Con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportando, ¿no? Con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es lo que quiere Dios de su iglesia. Personas de fe, personas que tengan su esperanza en Él. Entonces dice María al final, he aquí, fíjese cuál es su respuesta, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y aquí vemos nuevamente quizá una diferencia con Zacarías. Zacarías preguntó, bueno, ¿cómo podré estar seguro de esto? Pues yo soy anciano, mi esposa es de edad avanzada. Y no es que se estaba negando, pero estaba diciendo esto es medio difícil. Y su señal es que quedó mudo hasta que nace su hijo. Y se cumple todo esto. Pero aquí esta mujer tiene una disposición, porque para Dios, como dice aquí, nada hay imposible. Y ante eso, la respuesta de María es, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. ¿Eso iba en contra de ella en muchas cosas? Sí, en su entorno social. ¿Cómo le iba a decir ahora a José que estaba encinta? Por eso después vamos a ver en el relato que también el ángel se le aparece a José, ¿no? Para que esto se pueda aclarar. Pero el costo de disponerse para la obra de Dios tenía un alto precio personal. Pero una dicha enorme, incalculable, porque iba a ser el instrumento de Dios. No era cualquier cosa, iba a ser la madre del Hijo de Dios. Pero hoy quizás esto no va a suceder, pero como lo mencionábamos, Dios sigue llevando adelante su plan. Dios sigue llevando adelante su plan para la humanidad y quiere utilizarte
a ti y a mí para esto. La concepción de un bebé aquí, el poder de Dios, pero que dice aquí que le dará el trono de David su padre, que será grandísimo, que será hijo del Altísimo, que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Obviamente podemos pensar en el dónde está viviendo, está el Imperio Romano imperando allí. Obviamente había mucha confusión y preocupación en María, ¿no? en que iba a concebir a Jesús sin un padre humano. Pero independiente de la respuesta aquí, no podemos ignorar de alguna manera el contraste entre un Zacarías confundido y perplejo en la historia anterior y la humildad obediente de María en esta historia. Ella de alguna manera cuestiona a Gabriel, pero parece que está pidiendo información, no una prueba, ¿no? No está pidiendo, bueno, dame una señal, sino que ella quiere información, como decía Juan, está curiosa. En cambio, ante la oportunidad de ser la madre del Mesías, aunque todavía no es consciente de lo que esto podría implicar, dice estas palabras que deben ser el modelo de la respuesta humana a la llamada de Dios. Y Dios sigue llamando a su pueblo. Pablo lo dice, lo estudiamos en Efesios: andad como es digno de la vocación. ¿Vocación qué es? Es un llamado. Dice, andad como es digno del llamado con que fueron llamados. Y esto no es para una estirpe de personas diferentes, especiales. Eso es para cada creyente. Cada creyente ha sido llamado por Dios. ¿Llamado por Dios a qué? A cumplir con su plan. Y su plan está ahí en Mateo: ir y hacer discípulos, enseñándoles, bautizándoles, compartir el Evangelio en este mundo. Hay un montón de otras cosas que podemos hacer y que están asociadas a esto. Pero si hay algo a lo cual Dios ha llamado, es a extender su reino, como lo vimos la semana pasada. Y este es el modelo de respuesta cuando Dios llama. He aquí tu siervo. He aquí tu siervo. ¿Eso qué significa? Hágase conmigo como tú quieras. La pregunta hoy, y para terminar, es: ¿respondemos nosotros así al llamado que Dios nos ha hecho, que nos está haciendo hoy, que nos sigue haciendo cada día y que nos dice, nos manda todos los mandamientos del Señor, de vivir en santidad, de apartarnos del mundo, pero alcanzar a ese mismo mundo con la palabra del Evangelio, con la compasión de Cristo, con el amor de Cristo, con el perdón de Cristo, con la reconciliación que ofrece en el Evangelio? ¿Estamos respondiendo como María? ¿He aquí tu sierva? O quizás estamos todavía mudos como Zacarías porque estamos pidiendo señales y señales y señales y señales. Entonces el Señor dice, bueno, se va a cumplir mi palabra igual, pero tuvo que esperar, o tuvo que lidiar con todo esto por mucho tiempo. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? Lucas ya nos desafía a mirarnos a nosotros y ver de qué manera respondemos a la obra extraordinaria de Dios que quiere hacer en tu vida, pero particularmente por medio de tu vida. Esto es lo maravilloso del Evangelio, que este Dios poderoso, que como dice aquí, que nada hay imposible para Él, quiere tomar cosas comunes y corrientes, personas comunes y corrientes, para volverlas en algo extraordinario. No para gloria de ellos, porque acá ninguna gloria hubo para María, ni para Zacarías, ni Elizabeth, aún ni siquiera Juan, sino que para gloria de Cristo, para la gloria de Dios y la extensión y el llevar a cabo el plan que tiene Dios para contigo y para conmigo. Espero que esta porción y estos eventos que salen relatados aquí en Lucas te hagan meditar cómo estoy respondiendo yo al llamado de Dios. Y el Señor sigue dando una oportunidad para poder responder
como María, y dejar de responder quizás como Zacarías. El Señor es bueno y sigue llamando y sigue queriendo usar lo ordinario para volver a hacer su obra de manera extraordinaria, y la razón es porque nada hay imposible para Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y luego vamos a tener la Santa Cena.